Derecho a la educación. Y para hablar de inclusión tenemos que hablar de participación, que son los procesos del siglo XXI. Por eso la definición de discapacidad se da en el siglo XXI. Discapacidad es la resultante de un interactuar, de una persona con deficiencia, entiéndase persona ciega o persona sorda, con las barreras del entorno que le impiden su participación. Colombia. La universidad son las personas, entonces en ese contexto hablar de personas es hablar de todas las personas, sin tener en cuenta su condición económica, racial, en condición de discapacidad. Todas están incluidas. Es importante que estén en igual de condiciones que los demás estudiantes. Yo soy estudiante de la Universidad de La Sabana. Yo poseo una parálisis cerebral con diplejía espástica. Es que yo siempre me he trazado metas y no descanso hasta no verlas cumplidas. Rusia. Hace unos años a Lucas le diagnosticaron dificultades de aprendizaje, pero asiste a la misma clase que sus compañeros. Una profesora y una pedagoga social trabajan conjuntamente en la clase y además Lucas tiene su propia persona de apoyo escolar. El profesor que debe interactuar, su manera de enseñar e incorporar un apoyo, tanto como una situación, deberá enseñarle, por ejemplo, utilizar PowerPoint, video subtitulado y escena para matemática. El primordial tener que comunicarse escrita y escena con los alumnos. Costa Rica. En la educación primaria, las personas sordas han pasado por un proceso de adecuaciones que les dan apoyo material, personal o curricular para facilitarles el aprendizaje. Antes de iniciar la secundaria, es importante revisar su expediente para darles seguimiento y evaluar su condición. Mi nombre es Eliet Valladares, Corea, vivo en Tres Ríos, y mi primer acercamiento fue en el 2007, donde yo perdí la vista, ¿verdad? Y no sabía absolutamente nada de cómo manejarme con un bastón. Entonces entré acá porque me dijeron, ahí vas a ser independiente, te van a enseñar muchas cosas. Okay, mi nombre es Luis Enrique El Pizar Vargas, trabajo como profesor de ciencias acá en el instituto, entonces doy ciencias, también apoyo en biología, en química y en física. En el Helen Keller el fuerte es braille, entonces yo tomo un libro, lo digito y mucho de ese material entonces yo lo que hago es escribirlo a braille. Cuando tengo algún dibujo o cuando hay algún gráfico, en el Helen Keller está la ventaja que tenemos la impresora braille, usamos un programa para hacer ese gráfico. Hay otros tipos de materiales que lo que hacemos es utilizar lijas para darle una textura. Lo que usamos es el braille, también podemos utilizar, por ejemplo, material en papel estaño, que en este caso podemos usarlo como lo que nosotros llamamos una matriz, y también esta matriz utilizarla en una máquina que nos hace una impresión en papel, con la cual también podemos mandar y hacer varias copias de las mismas. Hay otro material muy importante que es el DAS. El DAS tiene la facilidad de que es un material muy duro, entonces podemos darle la textura que queramos y él se solidifica. Pero también nosotros podemos trabajar con materiales sencillos como cartón, mecates, botones y hacer cosas muy básicas, como por ejemplo acá tenemos un proceso de espermatogénesis donde únicamente estamos utilizando cartón, estamos utilizando un tipo de hilo y lija. Cuando hablamos con un estudiante que tenga una condición de ceguera o baja visión, cuando se dirige uno a esa persona es de la forma más sencilla. Digamos, no hay que omitir, porque es mucho del léxico costarricense que nosotros decíamos, es que ayer estaba viendo o vea tal cosa, ¿verdad? Entonces uno con ellos no debe omitir en realidad ese tipo de vocabulario, porque es mucho del costarriqueñismo que nosotros tenemos. Eliet, este es un material de química. Lo que te voy a entregar es una tabla periódica internacional. La tabla periódica trae mucho, entonces nosotros tenemos que ir palpando mucha de esta información y conforme vamos avanzando te voy a ir explicando qué hay en cada una de ellas.
¿Cree que tiene las herramientas necesarias para trabajar con estudiantes con discapacidad? Siendo lo más sincera posible, no creo que cuente con todas las herramientas necesarias para poder atender estudiantes con discapacidad al 100%. En la universidad nunca recibí cursos, en los 10 años que tengo de laborar para el MEP, nunca he podido recibir capacitaciones relacionadas a este tema. Sin embargo, por supuesto, sé que no debería ser un impedimento, pero es realmente difícil encontrar cursos o capacitaciones relacionadas a esta temática. Así que definitivamente es algo que hay que fortalecer. Bueno, en cuanto a las herramientas para trabajar con personas con discapacidad, en cuanto a la formación académica, tenemos que ahí está la primera barrera. Los docentes, por lo menos en primero y segundo ciclo, no somos especialistas, no estamos formados específicamente para trabajar con personas con discapacidad. Entonces, hemos tenido que ir investigando, ha sido un gran reto. Necesitamos mucha asesoría en ese aspecto. Y en cuanto a otro tipo de herramientas, pues en las escuelas, en los centros educativos se hace todo lo posible por brindarle a los estudiantes las ayudas técnicas necesarias de acuerdo con su discapacidad, cosa que a veces se ve obstaculizada por el hecho de los recursos económicos. No se le puede brindar tablets a todos o hacer rampas en todos los espacios de la escuela. Estas son cosas que hay que ir haciendo paulatinamente y que no siempre se logran en el tiempo oportuno. Puedo decirles, bueno, que la herramienta más importante de herramienta humana es la disposición del educador y de todo el personal de la institución. Entonces, eso es lo que marca la diferencia, poderle brindar las oportunidades a cada estudiante para desarrollarse según sus necesidades, investigando, teniendo material didáctico, para ofrecerle una buena calidad de educación. ¿Qué ajustes le haría a su metodología de enseñanza para asegurar la misma calidad de educación para todos? Bueno, en este caso se debe partir desde las capacitaciones docentes, porque por ejemplo, si yo tengo un estudiante que es ciego, necesito tener toda la capacidad y todo el conocimiento relacionado con el braille, con las herramientas que este estudiante pueda necesitar. Si tengo un estudiante sordo, necesito tener el conocimiento del lenguaje en señas para poder comunicarme con este estudiante. Entonces, ya una vez partiendo desde el conocimiento a través de capacitaciones y cursos que podamos recibir, podemos ahí empezar a impartir clases con metodología específica para estudiantes con este tipo de necesidades para poder abordar las clases, las temáticas y todo lo que necesitemos en el aula de una manera más apropiada y poderlos apoyar de una manera igual que el resto de los estudiantes. En términos generales, yo puedo decirles que sí es necesario que los grupos de estudiantes sean más pequeños, que se cuente con asesoría y con acompañamiento de parte de los especialistas en el tema y obviamente lo de las ayudas técnicas que les mencionaba anteriormente. Si un niño necesita, por ejemplo, una puerta más amplia para que pueda pasar su silla de ruedas o una mesa especial para que él pueda estar sentado más tiempo durante la clase, o una tablet o una luz sobre la pizarra para que pueda ver bien lo que se proyecta en la pizarra. Con respecto a la pregunta de si nosotros tenemos como educadoras que ajustar la metodología de enseñanza cuando tenemos un niño con discapacidad, por supuesto que sí. Tenemos que adaptarnos a las necesidades del niño. Nosotros con mucha felicidad acogemos a los niños que se vienen a integrar a nuestro grupo y tratamos de que el ambiente en el que el niño se desenvuelva sea lo más familiar posible, y que todas las actividades que se hacen, el niño se pueda integrar de forma que pueda lograr un aprendizaje significativo. ¿Alguna vez ha trabajado con estudiantes con discapacidad? De ser así, ¿cómo fue la experiencia?
No, hasta el momento no he tenido que trabajar con estudiantes con discapacidad, sin embargo he trabajado muy de cerca con compañeros y compañeras que sí lo han tenido que hacer y definitivamente es una labor muy importante. Los he visto tener que buscar materiales, recursos, información que necesitan. Y esto es un llamado de atención para todos, no tenemos que esperar a recibir estudiantes con discapacidad para empezar a prepararnos, tenemos que estar listos y listas, tenemos que estar preparados y preparadas para poder ofrecer igualdad de condiciones a todos nuestros estudiantes. Yo sí he trabajado a lo largo de tantos años, de 30 años de docencia, sí tuve estos retos en varias oportunidades y tengo que decirles que es un reto muy interesante. No toda la gente lo asume con la misma óptica. Es un reto que si se asume con positivismo y con altruismo, se lleva a cabo, obviamente con mucho sacrificio, mucha investigación, porque nosotros no estamos especializados para atender población con discapacidad. Para muchas personas puede ser algo muy frustrante precisamente por eso, porque no somos especialistas y porque no siempre las cosas salen como uno quisiera, porque no siempre contamos con apoyo, ya sea de la familia o de la misma escuela, porque a veces no hay especialistas disponibles. Pero en términos muy generales, al poner todo en la balanza, en realidad es una experiencia muy enriquecedora, porque de todas las personas nosotros podemos aprender. En mi experiencia como educadora, he tenido niños con algún tipo de parálisis, he tenido niños con malformaciones genéticas, que les falta un piecito, que les falta una mano. También he tenido niños con malformaciones en su rostro. Por ejemplo, tuve la experiencia con un niño que los huesitos de la cara no le paraban de crecer y de hecho en el transcurso del curso lectivo tuvieron que hacer una operación para ayudarle y entonces el niño tenía problemas de vista, problemas de habla. Sí teníamos el apoyo de las docentes que son especialistas que las manda el Ministerio de Educación. Sin embargo, esas docentes van una vez a la semana durante 40 u 80 minutos al aula y el resto de la semana le corresponde a la docente enfrentar la situación de cada niño. También he tenido experiencia con niños autistas, también he tenido experiencia con síndrome de Down y en realidad la incorporación al aula de estos niños ha sido muy bonita.